La sessió la moderarà el senyor Marc Darder, cap del Gabinet Tècnic del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya. Benvingut, bon dia, Marc. I els ponents són Xavier Espinet, Transport Economist al Banc Mundial, Mrs. Mònica Bachhoffner, Chief Strategic Officer a Carnet, el senyor José Luis Bonifaz, jefe del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, i Mr. Martin Johnson, Program Manager a Smart Transportation a Business Sweden. Benvinguts, bienvenidos, welcome. Just abans de donar inici en aquesta sessió, permeti-me formular una pregunta a les quals els demanem de nou la seva participació. La pregunta, la veurem de seguida, és quins són els sistemes de transport que poden generar major emissió de CO2 per quilòmetre i passatger. Us demanem que seleccioneu la seqüència correcta ordenada de major a menor nivell d'emissions. De major a menor nivell d'emissions. I teniu 4 seqüències diferents. Per tant, quins són els sistemes de transport que us sembla que generen major emissió de CO2 per quilòmetre i passatger. Seleccioneu la seqüència correcta ordenada de major a menor nivell d'emissions. Bé, ara sí, moderador, endavant, quan vulgui. Muchas gracias. Me adresaré en castellà, puesto que tenemos algunos de nuestros participantes que hablan en castellano. Bienvenidos a todos y a todas a esta sesión sobre experiencias globales en movilidad sostenible. Esta es una experiencia, yo creo, doblemente interesante. Por un lado, porque tomamos como referencia experiencias reales, es decir, trabajos sobre el terreno. Y la otra porque tenemos la capacidad de compararlos en distintos ámbitos globales de nuestro planeta. Así que esta para mí es un placer, es un orgullo poder introducir a los distintos ponentes, participantes de esta mesa redonda. Esta sesión tiene una primera parte donde cada uno de los ponentes hará una breve exposición, aproximadamente de unos 10 minutos, y después haríamos un pequeño debate con algunas preguntas, lo que la sesión nos permita. Yo creo que hay distintas realidades y perspectivas sobre la movilidad y sobre el concepto de movilidad sostenible en los países occidentales, pero también en los países en vías de desarrollo. Creo que sería interesante poder contraponer estos dos conceptos en esta sesión y, por otro lado, no podemos eludir en ningún caso el impacto del cambio climático que tiene no solo a nivel global, sino en cada uno de los territorios donde estos proyectos se están poniendo en práctica. Por tanto, sería interesante abordar cuáles son los retos de movilidad en estos territorios, además atendiendo a esta crisis, a esta emergencia global que es el cambio climático. Por tanto, dando como posibles vías de explicación estos dos conceptos, yo daría paso al primer ponente, que es don Xavier Espinet, para que nos haga su presentación. Creo que lo tenemos en línea. Xavier, quan vulguis. Moltes gràcies. Hola, bon dia, bona tarda. M'escolteu? Perfectament, gràcies, Xavier. Ok, entonces la hago también en español, ¿no? Mejor. Sí, no, sin problema. Perfecto. Bueno, un placer estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Xavier Espinet Alegre, soy economista de transporte y punto focal de cambio climático en el Banco Mundial en la región de América Latina y el Caribe. Primero me gustaría, también para estar todos al mismo punto, darles una pequeña introducción de qué es el Banco Mundial y por qué estamos en la mesa en estos temas de cambio climático y movilidad. El Banco Mundial es una de las fuentes más importantes de financiamiento y conocimiento en los países en desarrollo y básicamente integra 5 instituciones que dan apoyo tanto a gobiernos como a empresas privadas. L'objectiu i la missió principal del Banc Mundial és poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida.
¿Por qué el cambio climático es algo que es tan relevante e importante para nosotros y para cumplir el objetivo de la misión central del Banco Mundial? Recién estudios y recién proyecciones estiman que debido a los impactos del clima podría empujar a más de 10 millones de personas más a la pobreza en 2030, para 2030. Eso quiere decir que tendríamos un trabajo adicional para conseguir esos objetivos de reducir pobreza. A la vez también el cambio climático tiene un impacto directo en la infraestructura y cuestan alrededor de 7.000 millones al año en los países de bajos medios ingresos, solo en años de infraestructura crítica como la de transporte o de energía. ¿Cuál es la respuesta que tiene el Banco Mundial en frente de la emergencia climática? Básicamente 3 niveles. A nivel global, definimos el Plan de Acción de Cambio Climático, donde se define y decidimos que un 35% de nuestro financiamiento sería destinado a financiación climática y de esto un 50% a la adaptación. Y para nosotros la parte de adaptación es muy importante y un poco lo que mencionaba Marc al principio, que en muchos de los países donde nosotros trabajamos no son contribuyentes a emisiones de CO2, pero son los que reciben la mayoría de los golpes y de los impactos. Entonces, al banco, para asegurar la reducción de la pobreza y la resiliencia de las infraestructuras, la financiación en adaptación es algo prioritario. A nivel regional, es decir, en diferentes regiones mundiales, también hay unas estrategias, las hojas de ruta, donde definen criterios y sectores prioritarios específicos para esa región. Por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe, se definieron 3 sectores prioritarios: agricultura y bosque, energía y transporte y ciudades. Y después el tercer nivel sería a nivel nacional. Y eso es algo que el Banco Mundial ha empezado a hacer este año, análisis y estudios analíticos que le llamamos Country Climate Development Report, CDR, donde básicamente son un documento analítico riguroso donde intenta hacer la conexión y el link entre la pobreza y las acciones de cambio climático. Este documento es un documento que se decidió en el COP26 del año pasado y ahora mismo se han publicado ya 6 países y en América Latina y el Caribe publicarán en las próximas semanas los 4 primeros. Y básicamente este documento es el que establece las bases de esta acción climática. Ya terminando, ¿cómo vamos de estas estrategias a nivel general a operacionalizar a nivel de proyectos? Todos los proyectos, estos que ya los definen proyectos que tiene el banco, tienen que tener estos 5 criterios. El primero es que todos los proyectos que nosotros hacemos tienen que tener una sección de riesgos climáticos y de desastres. Es decir, cuando empezamos a definir el proyecto, se identifican los riesgos climáticos y los proyectos que pueden afectar a eso. El segundo es los beneficios climáticos. Todos los proyectos tienen que tener un análisis que define de financiamiento cuáles son directamente financiando la acción climática. El tercero es que no nos podemos enfocar no solo en el financiamiento, pero también en los resultados. De los proyectos en la parte donde definimos los criterios de los resultados, los KPIs, por ejemplo, tienen que haber al menos uno que sea directamente relacionado con la acción. Después, más a nivel de detalle, todos los es bastante normal en la mayoría de países, todos los proyectos tienen que tener una contabilidad de gases de efecto invernadero, pero no solo eso, el análisis económico debe incluir el precio de las capturas de carbono para tener en cuenta esta realidad del sector. Y finalmente, ¿cómo se traduce esto a la acción de transporte y a la movilidad sostenible? El año pasado, por ejemplo, el banco consiguió hasta un
8 billones de financiamiento en transporte, de los cuales el 54% irán en la acción climática, o sea, financiando movilidad sostenible y resiliencia o adaptación. Por ejemplo, dos de los proyectos claves en la región del año pasado fueron la componente de mitigación, la mejora de las líneas ferroviarias en el tramo de Buenos Aires. Y en el caso de adaptación, un proyecto de carreteras rurales en Haití, donde se financia la mejora para resistir el impacto del clima. Bueno, con eso lo dejo y le paso la palabra de nuevo a María. Muy bien, muchas gracias Xavier y gracias también por la brevedad y la concisión. Vamos perfectamente on time. Veo, hay algunas conclusiones interesantes en cuanto al efecto y el coste económico que el cambio climático tiene, ¿no? sobre toda la economía, pero también sobre las políticas de movilidad. Y además es interesante vuestra operacionalización de estrategias en cuanto a mitigación y adaptación que hacéis, especialmente también en el sur global. Si tenemos ocasión, intentaremos abundar un poco más en esa cuestión. Yo quisiera dar paso a la siguiente ponente, es Mónica Backhofner, que tiene sus 10 minutos. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Nos oyes, nos escuchas perfectamente? Muy bien. ¿Sí? ¿Me oís? ¿Sí me oís? Perfectamente. Mónica, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Yo ahora estoy aquí para como Chief Strategic Officer de CARNET. CARNET es un Open Innovation Hub que es fundado por la UPC Barcelona, Volkswagen Group Innovation y SEAT en el año 2015. Se pensó que España, como puerta también hacia África, podría dar, pues podría ser una plataforma de innovación abierta en el sur de Europa, con los problemas del sur, para estos tres fundadores. Luego voy a decir cómo estamos también organizados, más abiertos. Quiero empezar con que es nuestra misión como Open Hub, una plataforma que, como hemos visto, que tiene por partner la universidad, un centro de research y dos partners fuertes de la industria. Yo creo que aquí pues, se pueden encontrar también administración y industria, porque estamos todavía en la investigación. Nosotros nos dedicamos a proyectos de investigación para el futuro de la movilidad, viendo también, ¿no? Ahora mismo también el cambio climático, pero en esto nos movemos en el funnel dentro del Knowledge Triangle que vemos aquí. Y en este sentido atraemos también al sur de Europa pues los mejores expertos en todos los ámbitos que trabajamos para crear como un think tank del futuro de la movilidad, y nos centramos sobre todo también en la movilidad urbana. Estos son nuestros campos de acción. Como estamos también en la universidad y somos una fundación, también damos másteres específicos que se piden, que son necesarios, que también somos flexibles en crearlos, tal como la necesidad de la industria, no solo de nuestros dos partners fuertes, sino también de otros, que veremos también luego. Hacemos hackathons, como tal vez muchos, pero nosotros también hemos inventado algo que se llama Cityton, que ahora está teniendo mucho éxito, sobre todo también en el este de Europa,
que involucra también a las ciudades y a las administraciones en este concurso bonito, que es un fin de semana preparado con meses de antelación, pero programando e inventando cosas conjuntamente en un grupo de expertos. Quiero poner también un poco énfasis en nuestro networking, en nuestra red en la que trabajamos y con los partners que trabajamos, que son nacionales en España sobre todo, pero también europeos e internacionales. Somos miembros también de la UITP, trabajamos también con transporte público, como veremos también luego. Somos bastante conocidos ahora también en todos los programas europeos y hemos sido el miembro fundador y los que han tirado adelante el EIT Urban Mobility, que ahora tiene su headquarters hoy en día en Barcelona y lo hemos fundado en el 2019 aquí en Barcelona. Hacemos bastantes estudios también para administraciones públicas. Trabajamos conjuntamente con ayuntamientos, con la Generalitat y también con el CEDETI y MITMA. Una área que ahora mismo es bastante que la industria hoy en día, con todos los cambios que hay para ser más flexibles y sobre todo ahora también con el cambio climático y en la sesión que estamos hoy de descarbonización, están mirando mucho cuáles son las cosas que vienen, ¿no? que hay en el mundo y detectarlo, es el watch, el radar. Y queremos ser ese radar y por eso tenemos una actividad bastante fuerte en el ecosistema de startups. Hacemos bastante scouting y somos el leading partner del EIT Urban Mobility en scouting y en scouting de startups y en aceleración de startups. Aquí otra vez nuestras áreas de investigación que tienen que ver, digamos, mucho y resumiendo con la micromovilidad, con la electrificación, el hidrógeno, el mobility as a service, el transporte público y vehículos autónomos, también con lo que se puede experimentar hoy, el metaverso, incluir el metaverso en lo que es el Human User Experience. Pero también somos bastante fuertes en lo que son el control de tráfico, la gestión de tráfico y sobre todo la simulación y lo que son digital twins y los datos en esto. Lo que he anunciado antes, nuestros partners no solo son los fundadores que tenemos, sino tenemos partners, socios de todo el ámbito industrial y administrativo y de universidades que puede haber en la movilidad. Aquí hay unos cuantos puestos que se han ido sumando y con ellos pues hacemos eso, lo que he dicho antes, investigación, proyectos europeos y tiramos adelante también cursos en la universidad. También estamos dentro del grupo que Volkswagen, como gran empresa global, tiene diferentes Innovation Hubs por el mundo. Están un poco organizados de otra forma porque son más internos que Carnet. Digo, por ejemplo, en Estados Unidos, en China, pues son, ¿no?, propiedad de Volkswagen. Nosotros no lo somos una entidad propia, pero estamos dentro de la red de los Volkswagen Innovation Hubs. Para, digamos, resumir un poco lo que somos, lo que hacemos y cómo nos entendemos, dentro del Innovation Funnel, pues no nosotros captamos las ideas, somos un think tank, hacemos pilotos y los llevamos a la calle para que nuestros socios y otros, ¿no?, puedan tomarlo y llevarlo hacia un business. Y aquí hay algunos ejemplos de lo que he hablado en micromovilidad, en Demand Responsive Transport, en movilidad pública que hemos hecho
hasta hoy. Vamos, que hemos hecho más de 200 proyectos desde el 2015. Vale, y aquí me quedo. Muchas gracias y contenta de estar aquí. Muchas gracias, Mónica. Gracias también por respetar los tiempos. La verdad es que estáis siendo muy formales. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es muy interesante este tipo de experiencias, ¿no? Donde la academia, las universidades, ¿no? Los centros de investigación y desarrollo pues, conviven, ¿no? Y comparten proyectos con la industria. Creo que esta es una vía muy interesante y además me consta, porque los he explicado, hay relación también con las administraciones. Por tanto, hay, creo, un círculo virtuoso en este tipo de relaciones que seguro pueden dar lugar a proyectos muy interesantes. Además, vuestro campo de acción es amplísimo, ¿no? Si hablamos de movilidad urbana, de digitalización, de reducción de emisiones, descarbonización, de vehículo autónomo, de micromovilidad, el campo es muy amplio. Y además, creo que es muy importante mantener esta posición de radar, como decías tú, ¿no? Posición suficientemente transversal como para conocer distintas realidades, distintos proyectos que además pueden ser escalables y replicables. En todo caso, gracias, enhorabuena por vuestra iniciativa y vamos a ver si después podemos desarrollar un poco más. Our next guest is Martin Johnson. I think Martin Johnson is with us from Sweden. Is that possible? Martin, can you hear us? Hi. Hello, yes, I hear you well. Hi, welcome. Welcome from Catalonia. Nice to have you here. And we were discussing about different realities and perspectives in terms of mobility in Western countries, developed countries, and developing countries. What are the main differences? And we were as well discussing about the effects of climate change in every single and different territory, and what are the main challenges in regard of the climate change adaptation and mitigation. I don't know, what's your perspective about that? I think you have 10 minutes, so you are very welcome to explain to us your point of view. So the floor is yours. Great, thanks. So, great to be here. Martin Johnson, I have 15 years of experience within the industry, among others, worked at AB Volvo within light commercial vehicles, running their global range. So great to be here. So just to start, I think there's no secret about the large, complete transformation ahead with all that happens. And great to hear about you others that have presented it. But we have some huge transformation going on. One part is electrification. One part is shared mobility, so all the decade of sustainable actions. The other part is all the transformation of the digital parts, the 5G, all the digital connections that enables the autonomous driving and also shared mobility in a sense. So all this is inevitable, and a little bit like Elon Musk said, we're going to exit the fossil fuel era. It's inevitable, and I think that's for sure. And the electrification, and then the fossil-free wave is I think the first out here in the big transition. And Sweden has a large ambition to be the first fossil-free OECD country, becoming fossil-free at 2045. And already 2030, all new fossil-fueled cars will be banned, and 50% of the heavy-duty vehicles will be electric. And 2045 will reach the fossil-free in Sweden. Of course, transportation and mobility is a large part of this commitment. But how will we reach this? Well, one part is we have a leading automotive ecosystem in Sweden, which is the complete ecosystem. That is the driver of this. The second part is the complete value chain. It's not only the OEMs and the vehicles, it's the complete value chain from green batteries to green steel
to green vehicles and green services around it. And of course, the driver of this is innovation. And here we have Einride as an example, but the innovation and R&D will be the driver of this complete green transition. And this sounds great, but what is the figures behind this? How will we reach this? Well, Sweden is ranked #1 in sustainability today. And of course, we need to continue to drive this. But today we're ranked #1. We're the first to launch public electric road. We have the highest sales of EV cars in EU. Norway is ahead, but they are not in the EU. But here, very large drive towards the green transition. And Sweden has 98% of energy production that is fossil free. On the other hand, of course, a lot of this is driven by innovation, and Sweden is ranked #1 in Europe in innovation. A small country, but attracts a lot of capital right now in terms of sustainable startups. So the most capital within venture capital went to Sweden last year, and Sweden investing the most of its GDP, or the largest part of its GDP, so 3.5%. Into R&D and innovation to drive all this. But I think it's not only about innovation, sustainability. I think other things needs to be within this to get it happens. And I think, well, here you can see the green transition is happening now. This is just the figures around it. We're about to have we reach the forecast is 60% of EVs in Sweden, but coming into it's not only in the road transport, it's in the air, it's on the sea, and it's on the micromobility, and it's on the heavy duty. So it happens all over the place right now, and it's the large OEMs that are driving it. As we see in Sweden, they are investing very heavily into the transition because they need to be in the forefront. They see that there is large competitiveness that it will drive to be in the forefront. And of course, here's the picture of where in Sweden this is. It's of course the old traditional, or old, but the traditional OEMs, but also the fast and fast-paced movers as startups, as well as the electric transformation in form of battery factories, like Northvolt, that has now placed one factory up in Skellefteå and one will be placed in Gothenburg. But it all is about collaboration, because it's fine to have all the technologies around it, but it will all be connected into a system. And that means that you need to collaborate. You need to find the partners. You need to find the ones to develop it together, because one part, it's hard to develop everything by yourself, and it's very costly. So the collaboration, it's a huge factor to reach innovation, to make it happen. And in Sweden, we, as you also mentioned, within the Carney, the triple helix is a driver for this. The driver to work between the industry, the government, and the academia, to find that. And great to see there is a lot of clusters and possibilities to, like Drive Sweden, like Mobility X Lab, several platforms to be able to collaborate and to drive innovation together for future mobility. So I think that's one part, and we invite you in Sweden to be able to collaborate with Sweden. And of course, it's not only the collaboration, you also need to have the places to collaborate and to test, because you need to test to find the new solutions. And Sweden actually is just starting up a new electric transport laboratory that will, within the electrification drive, be able to test the complete drivetrain from the battery to the final vehicle in one single piece, so you don't test it separately. That means that you will be able to test optimization, efficiency, durability, but also safety. Super important to assure that.
but also other test beds like Asta Zero, a self-driving test bed, which Volvo Cars, Scania, Einride, they are all using this to test drive. And these test beds are open for international companies to join in and test there. So join Sweden to lead the green transition. We invite you, the companies who wants to collaborate, and would be happy and great to hear about the Carney and the Volkswagen initiative. I think those initiatives are super to collaborate and to find the new solutions for the green transition. Thank you very much. Been a pleasure to be with you here today. Thank you very much, Martin. I think after your presentation, I'm moving to Sweden right away. Huh? It's impressive numbers you have shown us about your level of commitment in terms of sustainability. Well, I think I have wonderful remarks about your presentation, such as electrification, shared mobility, digitalization. They are all inevitable. I think we all agree about that fact. I think there's a very strong commitment from Sweden in 2030 to have 50% of the electric vehicles free of fossil elements. I think it's a great commitment, and I think there's another key element that you have shown us in your presentation, which is this combination of sustainability, innovation, and collaboration. I think it's very remarkable how enterprises, private sector in Sweden is deeply committed to the to sustainability, not only in your country, but in the world. I think this is a leverage. This is a very important point in order to develop real projects and policies. And test. Yes, of course. That's for sure. We need places, we need actors, we need projects, and we need to test, of course. So thank you very much. I hope you can join us in the debate. And we move to José Luis Bonifaz, presente en la sala. José Luis, encantado de tenerte aquí. Nada, tienes 10 minutos para darnos tu punto de vista. Ya comentábamos que los números eran muy buenos en Suecia y quizá no lo son tanto en otros sitios, ¿no? ¿Cómo lo ves? Así es, va a ser bien interesante comparar los números de Suecia con la presentación que voy a hacer acerca de Lima. Yo vengo de la Universidad del Pacífico, en Lima, Perú, en el Departamento de Economía, vemos temas de economía del transporte. Y les voy a presentar un poco los números del caso de Lima, una experiencia no sostenible realmente, pero que va en ese camino. Una primera cosa que tenemos aquí atrás, déjenme pararme para poder... Lima está localizado en el centro del país, tiene 10 millones de habitantes, su densidad es baja comparada, por ejemplo, a la de Barcelona, pero maneja el 30 o 40% del PIB nacional. Entonces, es una ciudad capital muy concentrada en términos de industria y en términos de población. 10 millones de habitantes. Esta es la matriz de viajes, 26 millones de viajes, casi 27 millones de viajes, pero solo un 5% se transporta, ya sea por una línea de metro o por un BRT. Tenemos un importante porcentaje de transporte no motorizado, caminar y bicicleta, pero quiero concentrarme respecto de estos medios de transporte público no masivos que manejan alrededor del 50%, para poder ver un poquito el tema de... Esta tasa de viajes es baja por habitante día, 2.6, si tú lo comparas con otros países, y es debido al largo tiempo de viaje, ¿no?, que vamos a ver en un momento. Yo decía aquí que hay taxi, mototaxi, combi, microbús, bus y colectivo. Son medios de transporte público
no masivo. Quería mostrarle algunas fotos al respecto. Esta es una combi, 12 pasajeros. Dentro va un cobrador que a la vez es jalador, departamento de marketing de la combi. Y este es un microbús, ¿no? Detrás de la combi. Luego tenemos el datero. El datero es una persona que está parado en la calle y él, como su nombre lo indica, está dateando al que viene para indicarle hace cuántos minutos ha pasado el de adelante, producto de que la guerra es por centavo, ¿no es cierto? Los dueños de las unidades son personas naturales y compiten por pasajero. Si está muy lejos el de adelante va más despacio, si está muy cerca, ¡pum! Este señor puede ganar $15 diarios. Ya tenemos el chofer, el jalador y el datero. En temas de taxi, Lima tiene 23 taxis por cada 1000 habitantes, a diferencia de Bogotá tiene 7, Barcelona 6.5, Madrid 4.9. Estas unidades muy pequeñas, muy ineficientes, y miren la congestión, que ahora ha mejorado un poco, esta foto es un poco más antigua, pero definitivamente estos números sí son actuales y tenemos un problema ahí importante. Estas son las mototaxis, que acercan a las personas de la periferia de la ciudad hacia las líneas disponibles de buses, microbuses o combis, y en algún caso a el sistema de transporte público como los BRTs y los metros. Y en temas de calidad ambiental, acá tenemos un valor estándar para el PM10 de 50 y en cada una de las mediciones alrededor de la ciudad se superan, excepto en el Callao, con lo cual tenemos evidentemente pues un problema de contaminación ambiental. Felizmente Lima está al lado del mar, igual que Barcelona, entonces en ese sentido hay cierto alivio al respecto. Entonces, en resumen, y para ir avanzando, una flota muy antigua, un exceso de rutas del transporte público que no es de calidad, tenemos un alto índice de accidentes, tenemos 90 minutos diarios de pérdida por cada viaje, y tenemos, como en la mayoría de países de América Latina, un crecimiento de vehículos, porque los países han estado teniendo crecimiento económico importante, y junto con la urbanización, el que menos tiene que comprarse su auto porque no hay sistemas de transporte público de calidad. Entonces, pero digamos, no todo es malo, y no quiero hacerlo así. Perú es, por ejemplo, un país que ha estado creciendo 5% al año, este año vamos a crecer 3%. Tenemos un ratio deuda-PBI de 30%, bastante manejable. Tenemos reservas internacionales netas por 40% de nuestro PIB. Tenemos un déficit fiscal que el año pasado fue 6 y ahora lo vamos a bajar a 1.2. La macroeconomía va muy bien a pesar de la incertidumbre política que tenemos en este momento y que ustedes deben conocer. En esa línea, aquí hay 6 líneas de metro. La línea 1 ya está funcionando, maneja, ya vimos, 3% de los viajes. La línea 2 está en construcción, esta la está construyendo FCC con ACS desde el año 2014 por problemas de expropiaciones. Esta línea que va del aeropuerto al centro de la ciudad debe estar terminada en un par de años. Y las líneas 3, 4, 5 y 6 ya están en estudios y podrían lanzarse próximamente. Esta es la línea 1, que es una línea aérea que atraviesa la ciudad de este a oeste. La línea 2 y las líneas 3 y 4 van a ser subterráneas. Este es un BRT, una línea segregada al costado de una vía expresa que atraviesa, como vemos aquí, la ciudad también de este a oeste. Y, por último, contarles la red de teleféricos. Yo les decía que las mototaxis hacen ese papel de acercar un poco a la gente de la periferia de la ciudad hacia las líneas.
Y este es un programa fuerte del teleférico que tiene 14 redes proyectadas. La Municipalidad de Lima acaba de emitir un plan de metropolitano al 2040 y el objetivo no solo es teleféricos, líneas de metro, sino también tenemos vehículos eléctricos y tenemos una red de ciclovías importante, que todo está en ese plan que se acaba de implantar. Y por último, el objetivo en ese plan es cambiar esta matriz, pues, ¿no? De 5 a 35 para más líneas de metro. Urge desaparecer estos vehículos ligeros y combis de algún modo para pasar a corredores de buses y para pasar a crecer en algunos aspectos, pero el crecimiento clave está aquí para que Lima pueda ser una ciudad sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Me gustaría, la verdad, conocer más sobre vuestra experiencia en el BRT, en este tipo de autobús segregado. Quizá después tenemos ocasión de comentarlo brevemente. Por lo que veo, hay una confianza en este sistema en las proyecciones hacia el 2040, así como en el metro, y esta voluntad de descongestionar, ¿no? el centro de la ciudad. Yo creo que algunos datos que nos has presentado son bastante buenos, ¿no? Un 49% de utilización de transporte público, más movilidad o micromovilidad, ¿no? personal. Se deja relativamente poco espacio al transporte privado, sin embargo, como ya has indicado, hay puntos de mejora. De contaminación, de congestión, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que vuestro plan deja claro algunos objetivos, ¿no? Al menos el diagnóstico está hecho: exceso de rutas, flotas antiguas. Yo creo que esto suele pasar en muchos ámbitos de nuestro planeta, y la seguridad también como un elemento clave, no solo en términos de protección de las personas, sino también en términos de eficiencia, ¿no? Eficiencia del sistema de transporte. En todo caso, muchas gracias por este dibujo tan claro de la situación de Lima. Y ahora tendríamos más o menos 10 minutos para hacer un breve debate. Yo quizá, no sé qué les parecen los ponentes, pero está claro que vivimos en una situación política de cierta incertidumbre. Sabemos además que estamos en mitad de una situación de crisis energética, donde los precios están subiendo muy rápidamente con procesos de inflación. ¿Cuál es el impacto que puede tener este tipo de contexto en las políticas, en los proyectos que van encaminados hacia la movilidad sostenible? ¿Es la movilidad sostenible? ¿Sigue siendo la movilidad sostenible una prioridad o es quizá la primera víctima de este proceso, ¿no? Quizá I would like to make my first question to Martin. I was telling, because I think we have some troubles with translation, so I will have the question right to you. I was talking about the political uncertainty that we are living these days, and several crises, not only the climate change crisis, but as well the energy crisis. How is this situation affecting the policies, the projects related to sustainable mobility, especially in Sweden? Is this situation affecting you in a hard way? And let me add, how do you foresee the next years, the years to come in that sense? Well, for sure, I think it impacts all countries and all markets, what happens around the world. On the other hand, I think there is so much drive and so much to gain to continue to invest in this area that I see that maybe it will slow down in certain areas,
but it's so critical for all companies that you need to continue to invest in this area. They will probably slow down investments in maybe lower prioritized areas, but this area will absolutely continue to drive. And then maybe depending on the situation of a company and the market, and I would say in Sweden, they will continue to invest in the area of the green transition and sustainability. It's a wave that is coming, and then it's rather a question of the pace of it. But it will be prioritized versus other things. Okay. Glad to hear that. No sé si Xavier quizá nos podría dar su punto de vista al respecto, ¿no? Puesto que tienes una posición quizá muy central, ¿no? Y puedes ver distintas realidades. ¿Qué sensación tienes al respecto? Pues no, gracias por esta pregunta, porque realmente el contexto de incerteza política y la crisis energética ha hecho que muchos países tiren un poco para atrás en la implementación de la movilidad sostenible. Y, por ejemplo, el ejemplo que me viene a la cabeza es que la mayoría de países han aumentado los subsidios al gas y al petróleo durante esta crisis para intentar mitigar un poco la inflación y el aumento de los precios. Pero claro, a la vez que haces eso, estás distorsionando más el mercado y haciendo que la gente, en este momento que a lo mejor hubiese decidido utilizar modos de transporte más sostenibles porque el precio de la gasolina era muy caro, estás haciendo que distorsionando esa decisión, ¿no? Entonces, la verdad, estamos en un momento de crisis climática, como queda claro, no solo en todos los sitios, y es el momento, yo creo, que tanto los países como la sociedad, ¿verdad? Porque al final los políticos hacen decisiones que tienen, que les parece que estarán alineadas con sus contribuyentes, ¿no? Pero creo que también es nuestro momento para decir, mira, no, ahora es el momento en que el gas y el petróleo van a ser más caros, y es el momento que podemos jugar con las políticas para que realmente podamos empujar esa transición tan necesaria en vez de tirar para atrás, ¿no? Entonces, bueno, yo desde este punto de vista, la verdad, veía en muchos países, es que la gran mayoría, no sé si todos, porque no lo he contado, pero en todos los países, en Latinoamérica, en África, en Asia, en Europa, ¿no? Haciendo estas políticas regresivas donde se aumenta el apoyo a esta movilidad que es lo más, que la que emite más. Muy bien, muchas gracias. También quisiera que Mónica, quizá antes hablábamos, Mónica, de la posición de privilegio que tenéis, ¿no? Este radar sobre las distintas políticas, proyectos, iniciativas que se hacen desde distintos lugares. ¿Cuál es vuestra impresión? ¿Cuáles son las tendencias en movilidad sostenible que están marcando tendencia, que están en el forefront, ¿no? Como dicen los ingleses, en el mascarón de proa de las políticas? ¿Cuáles son este tipo de iniciativas, que son las iniciativas que podríamos escalar o que marcarán los próximos años? ¿Cuál es vuestra impresión al respecto? Bueno, es una pregunta muy difícil ahora en el contexto en el que hemos estado hablando y que han hablado también, ¿no? Xavier y Martín, sobre todo. Y para tal vez también añadir un poco nuestra impresión, porque estamos trabajando muy cerca, ¿no? de grandes industrias, igual que Martín, sobre todo la industria automóvil, pues hay una tendencia también, ¿no? en centrarse en el core ahora. Y lo que he dicho antes en mi presentación, el radar pues lo dejamos un poco para las startups y a ver lo que traen y a ver lo que pueden traer. Sí que es verdad que, por ejemplo, también Volkswagen abre ahora un CVC Fund para de descarbonización. Entonces, bueno, pues sí que apuestan por ahí, saben que hay que apostar por ahí y van por el coche eléctrico, ¿vale?
es en Volkswagen, digamos, para passengers car es lo que hay. Para tu pregunta, es bastante difícil, ¿no? Lo que sí que vemos y lo que busca la industria sobre todo es ¿no? Esto de la batería, cómo puedes, qué otras formas de materia prima hay para hacer una batería para que llegue a más. Y esto es un poco donde se centra bastante. Luego todo lo demás, en transporte público, de lo que vemos, pues hay más son business cases y gestión. Y el business aquí en Alemania, sobre todo ahora que estoy en Alemania y puedo hablar de aquí, y para dar también un poco, ¿no? Para contribuir a lo que se ha preguntado antes. Hemos tenido lo de 9 euros, ¿no? Como que el ticket este de 9 euros por mes ha sido un éxito total. Y se puede hacer un business de aquí también, ¿vale? Sí que se saca también dinero de aquí porque, bueno, estamos ahora también dando fondos y mucho dinero al gas y a todo lo que habéis dicho antes. Y lo mismo se está discutiendo ahora para hacer el transporte público accesible a todo el mundo. Y en Alemania, digamos, el transporte público, las redes de tren están mejor que en ningún otro país, pero se usan mucho menos que, por ejemplo, en España, y que está peor en España, pero es más barato en España que aquí. Y entonces todos estos yo creo que hay que investigar en optimización, lo que vemos nosotros. Tenemos de todo. Y tenemos sobre todo la capacidad de los datos. Y aquí en los datos, como ¿no? Lo que hemos dicho antes de ser radar y tal, hay que saber gestionar datos. Y aquí ¿no? Entramos en administración pública, qué se pueden hacer con datos, cómo se pueden proteger, pero sobre todo para optimizar lo que es nuestro transporte, las necesidades de la gente al mismo y tener en cuenta la sostenibilidad. Yo creo que se puede mezclar todo. Y así, digamos, para poner un punto, hemos ganado también el EIT Urban Mobility, nuestro consorcio, porque hemos dicho que vamos a optimizar todo esto. Ajá. Muchas gracias, Mónica. Y finalmente, me quedan 30 segundos, José Luis. ¿Cuáles son las principales resistencias que tenéis? ¿Cuáles son las dificultades que tenéis en Lima para implementar soluciones que sean sostenibles? Bueno, sí, en América Latina en general, ¿no? Tú ves la región creciendo con clase media, con poder adquisitivo, comprando autos, y por eso la tasa de motorización ha crecido una barbaridad. Junto con eso tienes una creciente urbanización. Y allí, digamos que el 80 y tantos % es transporte en base a gasolina y combustibles fósiles. Entonces, la idea detrás de todo esto es ir hacia los vehículos eléctricos. Y América Latina tiene la ventaja que tiene una de las matrices energéticas más limpias en este momento. Entonces, yo diría que habría que aprovechar esa oportunidad. De hecho, la mayoría de países, de los 33, 27, 28, tienen ya planes de implantar el tema de vehículos eléctricos. Algunos están en fase de piloto, otros, los más grandes, Brasil, México, Chile, Argentina, ya están andando con los buses eléctricos. Hay que aprovechar esa creciente ola, hay que pensar en la infraestructura de carga, hay que pensar en la interoperabilidad, pero hacia allá tendría que ir la región aprovechando estas ventajas que te acabo de mencionar. Perfecto, pues muchas gracias, José Luis, muchas gracias a todos los ponentes. La verdad es que creo que ahora me tocaría hacer unas pequeñas conclusiones, pero francamente me siento bastante incapaz de condensar una sesión tan interesante en solo 2 minutos. Yo creo que queda claro que hay muchos retos por delante,
que muchos países y muchas realidades están trabajando por la movilidad sostenible, que ese es un concepto amplísimo y que no solo depende... Me ha gustado, por ejemplo, el apunte de José Luis, un apunte que yo entiendo más social, ¿no? Cómo el ecosistema de transporte público también da lugar a que existan puestos de trabajo, personas que puedan tener un retorno, ¿no? Entonces, creo que esta perspectiva social, ambiental, económica de la movilidad sostenible, entendida como una oportunidad y como una obligación, es imprescindible. Así pues, muchas gracias a los 4 ponentes y creo que daríamos paso a la presentadora. Muchas gracias, moderador. Muchas gracias, ponentes. Thank you very much. Tenemos un par de preguntas que hemos recibido. Una dirigida especialmente para Lima y para Suecia, porque la pregunta habla del país y de la ciudad. Preguntan, hemos visto la gran disparidad de las cifras de los indicadores, ¿verdad?, entre Suecia y entre Lima en este caso. La pregunta es, ¿qué podría hacer un país como Suecia para una ciudad como Lima? Como va también para Martin, sería what a country as Sweden can do for a city such as Lima. Si le parece, empezamos en presencial, en el escenario. ¿Qué podría hacer Suecia para Lima? Muchísimo, muchísimo. Acabamos de ver la presentación de Martin y digamos que la tecnología todavía es muy dispar. Yo creo que poco a poco nos podemos ir acercando. Yo creo que el tema de los vehículos eléctricos es una gran oportunidad, no solo para Suecia, sino para todos los países europeos que ya tienen ese tema implantado. La matriz energética, en el caso de, como les dije, de América Latina, es limpia en su mayoría y entonces hay que aprovechar de esa oportunidad. Evidentemente, se parte con pilotos, ¿no? Y se hacen pruebas, se asegura una gobernanza que proteja la inversión, porque eso es muy importante, y creo que por ahí veo el principal aporte de Suecia a una ciudad como Lima tan caótica por ahora. Gracias. Martin, you were talking about collaboration and transparency, make it happen, sustainability, innovation, collaboration, collaboration, collaboration. So the question is, what a country as Sweden could do for a city such as Lima, for example? I got some of the parts that he was saying here, and I think as we are ahead in this, we probably could support Lima with experience what we already have done, everything around policies, infrastructure, but also the technology, how to implement that, and because it's all around the system. It's not one technology. It's a complete system that needs to work together, and I think this is already have been done in several areas in Sweden, which we could bring as a complete system to Chile, or at least the thinking of it. And also the parts of supporting with new innovative solutions to this. So I think the complete system, the infrastructure, and the support in terms of putting it in place. Okay. I would say. Thank you very much, Martin. Disculpe, José Luis. ¿No? ¿Algún comentario más, alguna reflexión? Lo vamos a dejar aquí porque vamos on time. Felicidades, moderador, y a los ponentes también por haber cumplido. Si me permiten, antes de despedirles, vamos a visualizar, teníamos una pregunta pendiente a la cual les hemos pedido que ustedes dieran su opinión y la otra que hemos formulado en esta sesión. Vamos a ver primero la que teníamos pendiente y enseguida volvemos con ustedes. La pregunta era en catalán: pot ser que la crisi faci que encara treballem més remotament i ens comuniquem menys? Creus que això? Un 42% diu crec que això farà que estalviem, un 28% dessocialitzarà les persones i en un 14% i 14% crearà una crisi de les empreses pel fet que la gent no es comunicarà o no canviarà res. De seguida veiem la següent resposta. Permetin-me un aplaudiment als ponents, al moderador. Gràcies per haver-ho fet possible. Ha estat interessantíssim compartir aquestes experiències d'èxit.
Si volen, poden anar passant cap a darrere l'escenari. Moltíssimes gràcies. I estan preparant els companys els resultats de la pregunta que els hem demanat en aquesta sessió. La tenim aquí, la podem veure. Quins són els sistemes de transport que generen major emissió de CO2 per quilòmetre i passatger? Selecciona de major a menor emissions. Aquí encara estan ballant les xifres. Hi ha un 34, un 26, un 15%, un 25-14% i un 23% en aquesta cadena, i la resposta correcta és la tercera. Per tant, molts de vostès no s'emportarien el pernil. La seqüència correcta és avió, camió, motocicleta i autobús. Aquesta era més com un joc per tenir present. Gràcies per la seva participació de nou. De seguida introdueixo la següent sessió. Demanem al moderador i als ponents de la següent sessió que vagin entrant i els presento tot seguit.